Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16 al verso 24. Dice así. ¿Ya lo encontraron? ¿Pueden conectarlo allá para pasarlo aquí a la pantalla? Ahí está. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 en adelante hasta el 24 leamos. Y después proyectamos las diapositivas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pueden sentar. Vamos a titular la enseñanza Tarea de los profetas. Amén. Así vamos a titular la enseñanza. Y esta es la segunda parte, porque ¿recuerdan la primera parte? ¿Cuántos se acuerdan? No me va a decir que perdí el tiempo, porque si es así no sigo con esto. ¿Cuántos se acuerdan de la primera parte? Esta es la segunda parte. Entonces aquí estamos mirando el nombre que se le da a la persona y lo que desempeña. Nombre, profeta, vidente, concepto básico del profeta portavoz, el enfoque, la proclamación de la revelación divina. Énfasis, resultado en lo que hace. El vidente, ¿cuál es el concepto básico? El que ve. ¿Cuál es el enfoque? Recepción de la revelación divina, es decir, ¿cómo la ve él? Recepción, ¿cómo? Sabe. Entonces, esto como para que cuando ustedes lean en la Biblia que el profeta dijo, o que Dios le dijo al profeta, y de pronto también lean acerca del vidente, tengan en cuenta que las funciones, teniendo propósitos interesantes como el de ayudar al pueblo, los enfoques de alguna manera son diferentes y la forma como reciben la revelación también es diferente. Porque una cosa es que Dios me diga, ve y di. Otra cosa es que Dios me diga, ven y te mostraré. Hay que aprender entonces a ir estableciendo esas diferencias. Y lo hago porque en el tiempo moderno encontramos a la gente diciendo, Dios me mostró, yo tuve una visión, Dios me dijo. ¿Sí? En las redes sociales estaba mirando una presunta pastora profeta que profetizaba una abundancia enorme para el 2020, en el diciembre del año pasado. Y que yo le profetizo y que Dios me mostró y me ponía yo a pensar, ¿y qué dirá ahora? Entonces sale el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, para decirle, dígale a esos profetas que dicen que yo les dije que yo no les he mandado a decir nada.
Por eso uno de los errores grandes que pueden tener los cristianos en la tierra es dejarse llevar de esas corrientes que quieren reemplazar la palabra profética más segura por la subjetividad de ellos, por la emoción de ellos. En esta pandemia, incluyendo muchos de nuestra iglesia, han quedado mal porque se metieron a hablar de escatología y a decir cosas que ni saben, ni han visto, ni entienden. Como los presuntos profetas, los presuntos videntes, que siempre están por ahí aprovechando la coyuntura para mover a la gente a través de las emociones y no a través del conocimiento. Y la idea que tenemos aquí es que las personas que sean cristianas no sean movidas por una simple emoción, sino porque de verdad alcancen a entender la magnitud del Dios que nosotros tenemos y la grandeza de la doctrina que Dios en su infinita gracia nos ha revelado. Entonces, en razón a eso, es que me ha parecido bien traerles esta enseñanza que hoy es la segunda parte. El pasaje que leímos al principio nos dice que se presentó un fenómeno en la iglesia de Tesalónica, porque recuerde que para ese tiempo no existía el canon del Nuevo Testamento. Entonces los cristianos se reunían en las casas y adoraban a Dios y esperaban que viniera un telegrama del cielo a través del cual el pueblo fuera instruido acerca de cómo debían de comportarse en la nueva época llamada gracia. Y en ese avivamiento se presentaron cosas muy interesantes, como una, que muchos se dedicaron solo a hablar en lengua según el capítulo 14, y entonces los que venían al culto simplemente se edificaban a sí mismos, y los que venían a escuchar palabra de Dios se iban sin palabra de Dios, porque los creyentes no sabían, no tenían el conocimiento de cómo manejar la obra del Espíritu en la vida de ellos. Es importante que los cristianos comprendan que no es cierto que una persona bajo la unción del Espíritu Santo pierde el control. Si usted lee bien, encuentra que Dios es Dios de orden y no de confusión. Además, también dice, hablando a los profetas, que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Entonces las personas tienen que aprender a vivir la vida cristiana equilibrados, ubicados, dejándose guiar por el Espíritu Santo sin descartar lo esencial en el desarrollo de la obra del Espíritu en el creyente, que es el conocimiento. ¿Cómo es que dice el escritor? Oraré en espíritu, pero oraré con conocimiento. Alabaré en el espíritu, pero alabaré también porque hay gente que ora sin conocimiento. Señor, aquí estoy, Señor, bendíceme, Señor, mira, y ni sabe qué está diciendo. Canta y no sabe qué está cantando, porque ve a los demás cantar, por eso lo hace. Aplaude porque otro aplaude, pero no sabe en sí cuál es la razón del aplauso. Entonces aquí se trata que nosotros nos ubiquemos en lo que en sí es la vida del cristiano, que debe de estar cimentada en Dios a través de su palabra, sin ajenarnos a algo que ya está escrito. Debemos de tener conocimiento de lo que hacemos. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos del profeta, es importante que usted comprenda que Dios lo llama. El profeta no se autoproclama, Dios lo llama. ¿Cómo es que dice Efesios 4?
Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. ¿Quién los constituyó? Dios. ¿Sí? Me llama la atención en el tiempo moderno cómo hay profetas por toda parte. En las redes sociales es impresionante. Por ahí me invitó un profeta para que lo reciba aquí, y ellos también me abren espacio en más de no sé cuántos países para que vaya a llevar la palabra, porque según él tiene la última revelación. No, los profetas no se autoproclaman, Dios llama al profeta. Y un ejemplo es este: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién llamó al profeta Isaías? Yo quiero escucharlo. ¿Quién? Dios. No es que se acostó hoy tranquilo y en la noche tuvo la revelación a causa de unos frijoles trasnochados y amanece al otro día visitando a los ignorantes para decirles: tuve una visión anoche y Dios me mostró que yo soy el profeta a partir de hoy. Y se dejan engañar porque a través de la profecía de la que ellos hablan, solo le profetizan prosperidad a la gente. Yo les profetizo abundancia, yo les profetizo bienestar, yo les profetizo éxito. Haga la siembra del 1.000.000 y cosechará 100 millones. Y los ignorantes creen eso. Pues eso es lo que usted no puede creer. O quiera, o si quiere creer, créalo, pero estará engañado. No, hay que creer a Dios como dice la Escritura. Y los profetas no estuvieron con esa filosofía. Los profetas lo que hicieron fue denunciar el pecado, diciéndole al pueblo: el pueblo ha pecado y por causa del pecado Dios está airado. Pero si ustedes se arrepienten, Dios tiene misericordia. Ese era el mensaje del profeta. Léalo. Excepto la profecía de Jonás, que esa sí era arrolladora. En 40 días Nínive va a ser destruido. Pero las demás profecías y los profetas siempre decían: por causa de vuestros pecados vas a ser transportados a otra tierra y vas a estar allá por determinado tiempo. Razón de eso es la oración de Daniel en el capítulo 9. Cuando lee en la biblioteca de Ezequiel que los 70 años de la cautividad ya se habían cumplido, entonces hace la oración, y como el diablo siempre le gusta tener a la gente esclava, pues se opuso el príncipe de Persia para que la respuesta no llegara a Daniel. Entonces vino un ángel y ayudó al ángel para que así pudiera traer el mensaje, y trae el mensaje de Daniel y le dice: me tengo que ir rápido porque me espera el otro príncipe contra el cual debo de ir a luchar. Entonces la iglesia de Tesalónica se le presentó esa dificultad en razón a los presuntos profetas que se dejaban llevar de sus emociones o de lo que veían dentro de la comunidad para después ir a hacerse pasar por alguien importante dentro de la iglesia, y así resultaba que algunos profetizaban cosas que no eran. Eso llevó a la iglesia de Tesalónica a decir: venga, si la presencia del Espíritu Santo, el darle libertad, nos va a traer un problema, pues es mejor no darle más libertad al Espíritu Santo. Y si la profecía, en vez de traernos un beneficio, nos va a producir un error, no más profecía. Entonces Pablo le dice: un momento, no apaguen al Espíritu, porque una iglesia sin el Espíritu está muerta. La vida de esta iglesia es el Espíritu Santo.
Si esta iglesia no tiene el Espíritu Santo, es un grupo más del montón. Escuchen, la vida de esta iglesia es el Espíritu de Dios. Alábelo porque Él está aquí. Pablo dice, sin el Espíritu Santo no hay nada. Y por favor, no menosprecien la profecía. Lo que pasa es que ustedes tienen que escucharlos que se levantan a profetizar y mirar si la profecía se ajusta al pensamiento cristocéntrico y al postulado apostólico, porque como ya ustedes saben, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces la iglesia debía de tener la capacidad de escuchar las profecías y mirar si de verdad se ajustaba a lo que es nuestra fe. Porque podía resultar alguien que profetizaba algo en contra. Es más, desde la ley de Moisés se escribió: cuando se levantare dentro de vosotros profeta o soñador, que diere de alguna manera profecía o mensaje que se cumpliere, e inclusive tengan cuidado porque Jehová os está probando. Eso no es un cuento mío, así está escrito. En síntesis, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que tenga cuidado, que no menosprecie la profecía, que lo que tienen que hacer es poner cuidado si lo que dice el tal profeta es acorde a la enseñanza de Dios o no. Yo les he contado a ustedes lo que pasó en una iglesia donde yo tuve mis principios o comencé mi vida cristiana. Un intervalo de 15 días se levantaron 13 profetas y en el culto ellos decían: el Espíritu Santo dice que Julano haga la apertura, y que mi sierva Julana cante los himnos, y que mi siervo Julano cante los coros, y que mi siervo Julano recoja la ofrenda, y que mi siervo Julano predique. Y el pastor era un cero a la izquierda. Pues automáticamente se debía entender que eso no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo respeta el orden de autoridad. Y lo que Dios tenga que decirle al pueblo se lo dirá a través del pastor. Lea las 7 cartas apocalípticas y encuentra: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Sardis, al ángel de la iglesia en Laodicea, al ángel de la iglesia en Éfeso. Era al ángel a quien Dios le hacía llegar el mensaje, a través del cual debía de orientar al pueblo, porque él era el responsable, y el ángel que menciona ahí era el pastor. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. En esa iglesia donde yo les comento, de repente en pleno culto decía: el Espíritu Santo se paraba uno ahí, dice que vendan todas las propiedades que el Señor ya viene. Y hubo hermanos que creyeron, vendieron las propiedades y se quedaron así. El Señor no ha venido. Y hace más de 40, va a ser 50 años eso. Va a ser 50 años. Yo completo 50 años ahorita en el año 2022. Completo 50 años de estar en la iglesia. Y hubo gente que vendió todo. Que el Espíritu Santo dice que saquen a Julano de tal al cañabuzal y del engarrote. Lo sacaban y le daban garrote. Pero sí sería el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿por qué se daba ese fenómeno y la iglesia lo creía? Porque eran niños en Cristo, porque no tenían conocimiento. Y eso es lo que pasa hoy con los soñolientos que se levantan en las iglesias, con los presuntos profetas que encuentran adeptos que le siguen, todo porque son niños. La idea aquí es que dejemos de ser niños en nuestra manera de ver, de creer, de vivir y de pensar. Alaben a Dios.
Entonces recuerde, el profeta lo llama ¿quién? Dios. A Jeremías, mire, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Quién lo dio por profeta? Dios. Recuerde, nadie se puede autoproclamar, es Dios el que hace. Ezequiel, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios envió al profeta a que le llevara un mensaje al pueblo de Israel. ¿Estamos claros? Amós, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve, ¿y qué? Y profetiza a mi pueblo Israel. Siempre es Dios el que lo hace. No es que a mí se me ocurrió y que además me hacen calle de honor y me colocan bombas de humo a los lados para que cuando aparezca en el escenario sea como la aparición de un actor, de un tipo importante de la farándula. Porque los profetas de Dios jamás fueron ostentosos, jamás buscaron reconocimiento. Mire la historia y encontrará la condición de los profetas de Dios, totalmente diferente a cómo viven y cómo se autoproclaman los de hoy. Entonces hay que poner cuidado. Amós fue tomado detrás del ganado y Dios le envió a profetizar al pueblo de Israel. Y aquí vienen las tareas de los profetas. Tarea de los profetas: Samuel informó a Elí que Dios había rechazado su casa. ¿Qué dice el texto? Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Cuando Dios le encarga la tarea a Samuel, él va a consultar con el sumo sacerdote Elí. Y Elí llega a entender que es Dios el que ha llamado a Samuel y que le ha entregado un mensaje que debe de llevárselo nada más y nada menos que al sacerdote. Porque el sacerdote se había vuelto tolerante con el pecado. Inclusive no sabía gobernar su propia casa. Sus hijos se aprovechaban de la investidura de su padre y en el orden ellos tenían ciertos derechos de los cuales abusaron, como extraer de las ofrendas que eran consagradas a Dios. Y eso le trajo un problema serio a Elí. Sus hijos cayeron y cuando le trajeron la noticia a Elí, como estaba robusto y lleno de días, se fue de espaldas y se desnucó. Natán confrontó al rey David por su pecado con Betsabé. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Si sigue leyendo el pasaje te lo explica mejor todo. Solo colocamos pequeños párrafos. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que los profetas tenían unas tareas. Samuel, confrontar no solamente a Elí y a Saúl, sino a todos los que andaban mal. Y Natán, enfrentar nada menos que al rey David. Porque usted sabe que el rey David un día se quedó en la casa y vio una mujer que se bañaba, le pareció hermosa y la mandó traer.
y cometió pecado. Él siguió su vida normal porque al final nadie se dio cuenta. Pero a él se le olvidó que hay uno que ve todo, sabe todo, conoce todo. Por eso no dejemos de hacer el pecado porque pensamos que no nos ven o que nos ven. Más bien, abstengámonos de todo lo malo porque debemos de ser conscientes que hay uno que escudriña la mente y lo más profundo del corazón. Se llama Dios y está aquí en esta mañana. No, que yo puedo tomarme la cerveza para la sed. No, que yo puedo ir y hacer aquello o lo otro, al final nadie sabe. Pues se equivocó. ¿Soy yo Jehová, Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea, dice Jehová? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y quiere que le diga, va más allá. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones, para dar a cada uno según sea su obra. Entonces, Natán confrontó a David, porque él siguió su vida muy campante. Y entonces viene Natán y le cuenta una historia. ¿La recuerdan? ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Seguro que la recuerdan? ¿Quién la recuerda? ¿Dónde está el que la recuerda? ¿Cuál es la historia? Vino el profeta Natán al rey David y le dijo que había un rey que tenía muchas ovejas y su vecino tenía solo una. Y el rey le llegó un amigo, un vecino de lejos, y cogió la oveja que no era el vecino y se la mató para dárselo al que había venido. Entonces el rey David le dijo, dime quién es porque tal es digno de muerte. Ese eres tú. Porque el rey tenía un harén y el soldado solo tenía una. Imagínense la autoridad de un profeta. Por eso es que en la Biblia aparece, no solo en el Antiguo Testamento, sino Jesús mismo hablando, San Mateo capítulo 24, lo primero que dice es, se levantarán falsos profetas. Porque el ser profeta en el pueblo era lo máximo. Era el hombre que tenía la conexión directa. Era a través del cual Dios hablaba al pueblo. Y ahí la advertencia del riesgo que corren las personas con los falsos profetas. ¿Estamos claros? Natán lo confrontó y entonces él reflexiona y hace el Salmo 32. Porque en la reflexión él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Entonces dije, confesaré mi pecado a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado y por esto orará todo santo en todo lugar. Y luego hace el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Ustedes se saben el Salmo. Pero eso sucede cuando el profeta ¿qué? Cumple la tarea. ¿Cuál era la tarea? Confrontar al rey. ¿A cuál rey? A David. Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿A quién confrontó? Al rey Acab. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino es por mi palabra. Es el mensaje que se le lleva al rey que ha pecado contra Dios. Que su mujer se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la mujer de Acab? Jezabel, la que se maquilla, la que se pinta las uñas, las que se llena de tierra la cara, la que vive inconforme con las cejas, la que vive preocupada porque las pestañas las quiere de 5 centímetros.
la que se llena de vanidades para mostrar lo que no es, manifestando una protesta. Perdón, aquí se me fue, les ofrezco excusas. No, estoy mal. Esta señora Jezabel, que también está en las iglesias hoy, ¿no? ¿No las ha visto por ahí? Digan ay, pero digan algo. Sí, ya en las iglesias nosotros tenemos todo eso. ¿Quién dijo que Dios mira lo externo? Dios mira es el corazón. Y se le olvida que uno exterioriza lo que es. Ojo, tengamos cuidado. Entonces Natán confrontó a David y David llegó a entender que había fallado contra su Dios. Elías enfrenta a Acab y le hace consciente de la razón del castigo que viene y el por qué. Jonás llamó al arrepentimiento a los ninivitas. ¿Cómo era que les decía? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Recuerde lo que dijimos en la primera parte. El profeta es un portavoz de Dios, donde escucha a Dios y le transmite lo que escuchó al pueblo. El vidente ve lo que Dios le muestra y se lo transmite al pueblo. Esa es la diferencia que hay entre el profeta y el vidente. Estamos hablando de una temática llamada ¿qué? ¿Tarea de quién? De los profetas. Juan el Bautista le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué dijo él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 40. Ustedes lo pueden leer. Y si sigue mirando el pasaje, va a descubrir el mensaje de Juan. ¿Cuál era? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Porque el profeta en su tarea estaba denunciar el pecado, confrontar al que lo hizo y llamarlo a un arrepentimiento. Eran estadistas. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y luego se complementa la enseñanza: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Eran atalayas. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ellos eran atalayas, advertían el peligro. La persona podía hacer lo que quisiera, aceptar o no aceptar, pero la misión del profeta era ser una atalaya. Misión que usted y yo
tenemos. Es necesario decir la verdad, duélale a quien le duela. Aquí no estamos tan interesados en cantidades como un personaje que en el pasado decía: es que la iglesia siempre son poquitos, en cambio la iglesia de no sé quién, la iglesia de no sé el otro, eso mantiene lleno. No, aquí nos interesa una cosa, y es que los que decidan seguir a Jesús tomen su cruz y le sigan. ¿Escuchó eso? Jesús a nadie le ofreció dinero, a nadie le ofreció carro nuevo, a nadie le ofreció puestos públicos, a nadie le ofreció riqueza. Él lo único que dijo es: las zorras, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida. ¿El Hijo del Hombre qué? Y les aclaró: el que pierda su vida la salvará, pero el que la salve la perderá. Y todo el que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él. Y si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Los atalayas estaban en el deber de anunciar. La decisión era del pueblo. Eso para que también les sirva a los aquí congregados y a los que me ven a través de las redes sociales, que a veces vienen donde el pastor y le dicen: pastor, pero es que mire, usted ¿por qué no hace nada? Mire que fulano hace, dice, actúa. Y no, es que esa no es mi misión. Yo no puedo enderezarle el corazón a nadie. Yo solamente cumplo una misión: predicar. De ahí para allá yo salvo la responsabilidad. Si usted cree, aleluya. Y si no cree, aténgase a las consecuencias. Porque al final, yo espero que nadie esté siguiendo al pastor. Yo espero que nadie esté siguiendo la iglesia. Yo espero que los que se reúnen aquí sean lo suficientemente íntegros para caminar con Dios, sabiendo que a Él es a quien tenemos que darle cuenta. Usted verá si alaba a Dios. Eran intercesores. Si usted mira bien el libro del profeta Isaías, su capítulo 38, el mensaje es claro: dile a Ezequías que morirá, no vivirá. Si lees el Éxodo, encuentras que cuando Dios se ha enojado con el pueblo a causa de su pecado, ¿qué es lo que hace Moisés? Intercede por el pueblo. Señor, no los destruyas, porque entonces van a decir que tú los sacaste. Por favor, si la cosa es así, bórrame de tu libro. Gente que sentía la carga por el pueblo. Cuando el pueblo pecó, Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran la expiación para que la ira de Dios se alejara del pueblo. Entonces vino y ofreció la expiación por el pecado, y la mortandad se detuvo. Porque los hombres de Dios, en este caso el profeta, en una de sus tareas era ¿qué? Interceder. Moisés fue contado como profeta. ¿Y cuántas veces intercedió Moisés? ¿Y cuántas veces intercedieron los profetas? Ellos eran intercesores, eran consoladores. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Si usted mira la profecía de Isaías, que también la puedes encontrar ahí, capítulo 40, el mensaje es claro: consolaos, dice Jehová. A través del profeta, Dios también consolaba al pueblo. La temática del profeta, juicio inminente. En su tarea era hacer saber que había un juicio. Creo que eso nos ha llegado hasta nuestro tiempo, inclusive desde la crianza de nuestros hijos. Utilizamos mucho un término. ¿Cuál es el término que utilizamos para nuestros hijos?
Si lo haces, ¿qué? ¿Qué? Te castigo. Cuidado con ir a hacerlo porque eso es una amenaza, ¿o no? Bueno, los profetas hacían así. Juicio inminente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Qué más hacían? La temática del profeta, reforma social. Porque como hemos dicho siempre, el mensaje de Dios es un mensaje integral que busca que la persona no solamente se encuentre satisfecho con su condición humana, sino que también se dé cuenta que es un ser espiritual. Entonces el mensaje del profeta también estaba enfocado en lo social, en lo material. Quienes predican un evangelio 100% espiritual y se les olvida que el hermano tiene hambre, que el hermano necesita vestimenta, que el hermano necesita donde pasar la noche, pues se está presentando un evangelio a medias. En el pueblo ofrecían a medias, pero aquí, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Dice Dios, hay que dejar de hacerlo. Hay que darle el valor al pobre. Hay que darle el sitio que se merece el justo. Pero en esa cultura, no. Si es el profeta de Dios, metámoslo en la mazmorra. Si es el pobre, explotémoslo. Y Dios dice, no puede ser así. Y lo dice a través de ¿quién? Del profeta, porque esa era una de sus tareas. La temática del profeta, condenación de la idolatría. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Luego les dice él, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Condenar la idolatría era una función de los profetas, como debe de ser la misión de cualquier predicador hoy. Aunque en casas de muchos cristianos tenemos ídolos, la penca sabe y la patas arriba. ¿Ah? Venga, hermano, ¿y qué pasa con esta herradura? No, hermano, es que es para que no se me vaya la buena suerte. Venga, ¿y usted por qué estaba riendo para adentro? No, hermano, porque quiero que no se me vayan las buenas energías. Y va para el cielo el santo cristiano. Y el 8 de diciembre prendemos las velitas de la Navidad. ¿Y cuál es el regalo que piensas dar? Y a propósito, hay que organizar el árbol. Y uno dice, ¿y ese santo cristiano qué? Pues debe de haber una amonestación a quienes así hacen, porque Dios condena la idolatría. Y de una manera amplia lo afirma Pablo cuando dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. La temática de ellos, el Mesías viene. Era parte de la temática. Usted encuentra profecías mesiánicas desde Génesis 3:15 hasta San Mateo capítulo 1. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento mostraban la venida del Mesías. Y una de ellas era esta: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y ¿qué? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ese era el mensaje de ¿quién? Del profeta. Anunciaba la venida del Mesías. Y también anunciaban ¿qué? El reino.
Si lees bien la escritura, descubres, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá voz en ella. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Compleméntelo con Isaías 11, compleméntelo con el versículo 20 en adelante de este mismo capítulo, y compleméntelo con San Mateo capítulo 6, donde Jesús, en la oración que le enseña a los discípulos, les dice: díganle a Dios que traiga el reino. Y compleméntelo con todas las parábolas del reino de Dios. Los hombres de Dios, los profetas de Dios, tuvieron pendiente el tiempo en el cual Dios reinaría o reinará. Léalo en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí usted encuentra no solamente el reino del Cristo, sino el reino de los santos del Altísimo. ¿Y cuándo sucederá eso? Después de que la iglesia se vaya. Pero son el mensaje de los profetas desde el principio. En sus tareas estaba todo esto, muy diferente a lo que dicen los profetas hoy. Yo te profetizo prosperidad, yo te profetizo sanidad, yo te profetizo y te profetizo y te profetizo, y ellos resultan en la misma. Yo te profetizo que no sufrirás de COVID, y ellos se mueren de COVID. Hermano, tenemos la palabra profética. ¿Qué? Más segura. Entonces establezca diferencia. ¿Cuál es el oficio profético? Hasta Juan. ¿En qué tiempo funcionó el don de profecía de una manera persistente? Mientras se ha compilado todo lo relacionado a la hoja de ruta para la iglesia salva por gracia, que son a partir de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el ministerio profético? El que desempeña ese hombre o esa mujer que se para frente a un auditorio para denunciar el pecado, para hacerles saber que la ira de Dios viene a causa de ello, pero para mostrarles también que si nos volvemos a Dios, Él tendrá de nosotros misericordia. Demos gracias.